Se dice que el día del juicio final todas las almas serán pesadas y que solo aquellos quienes superen la prueba del pesaje podrán entrar al paraíso y vivir allí para siempre. En cambio, aquellos cuyas almas sean densas y estén corrompidas por el pecado, el egoísmo y la crueldad, serán desterrados del paraíso, expulsados y condenados a vivir en las tinieblas. Nuestras almas serán pesadas por un instrumento celestial cuyas características son verdaderamente poéticas. Una herramienta cuya importancia saldrá a relucir en el fin del mundo, manejada, de acuerdo a ciertas tradiciones, por nada más ni menos que el guerrero de Dios, el comandante del ejército celestial, el arcángel Miguel, conocido también como el pesador de las almas. Y yo soy el documentalista, y esto es La Balanza de la Justicia. El símbolo que más conocemos de la justicia es la balanza de la justicia. Consiste en una mujer con los ojos vendados que representa a la justicia y que lleva en la mano una balanza. La balanza lo que hace es representar la igualdad que tiene la justicia respecto a todos. En la otra mano lleva una espada que representa la fuerza de la cual se sirve a la hora de imponer las decisiones que toma. En el arte, el arcángel Miguel es a menudo representado pesando las almas de las personas en estas balanzas. Esta forma popular de representar al ángel supremo del cielo ilustra uno de los papeles más importantes, que es ayudando a la gente fiel en el día del juicio final. La Biblia dice que Dios juzgará las buenas y malas obras de cada ser humano en el fin del mundo. Y Miguel jugará un papel clave en ese día, porque será él quien supervisará las muertes humanas y ayudará a escoltar las almas al cielo. Pero este símbolo de la balanza de la justicia se remonta a varios siglos antes de que los artistas representaran al arcángel Miguel de esta manera. En el antiguo Egipto es la época en la que nació. Cuando un egipcio moría, lo que ocurría era que se momificaba el cuerpo. Sus órganos eran extraídos, pero solo se dejaba el corazón, el cual, de acuerdo a los textos antiguos, era la llave hacia el paraíso. Dentro del sarcófago a su lado solía dejarse un papiro. Este papiro era una copia del libro de los muertos. Eran textos de gran importancia para el Va, o sea, el alma del difunto, en el camino hacia la otra vida. Si se quería llegar al otro lado, debía pasar por un lugar peligroso, donde había monstruos y peligros. Para superar todas las pruebas, debía usar los conjuros del libro de los muertos. Luego, al llegar a Yarú, como se le llamaba a la otra vida en el antiguo Egipto, no significaba que no fuera a disfrutar del paraíso para siempre. Aún quedaba una prueba importante. Esta prueba era llevada a cabo en la sala de las dos verdades, entre tres dioses, Osiris, Tot y Anubis. Lo que hacía el difunto era entregar a Anubis su corazón y luego éste lo colocaba sobre el plato de una balanza.
y sobre el otro ponía la pluma de la verdad. Una pluma de avestruz donde se encontraban todas las malas obras cometidas durante la vida. En el caso de que el corazón pasara la prueba, es decir, si pesaba más que la pluma, los tres dioses dejaban al alma acceder al charú. De acuerdo al libro de los muertos, la mujer que sostiene la balanza es Maat, la diosa egipcia de la justicia. Fue así que el tema del arte funerario egipcio fue transmitido a Occidente a través de frescos coptos y capadocianos, y la función de supervisar el pesaje, que originalmente era una tarea de aquellos tres dioses, pasó a la cultura griega, siendo un accesorio identificativo para Temis, la diosa de la justicia. Para los griegos, la balanza de la justicia en manos de la diosa Temis significaba la igualdad con la que todos los ciudadanos eran tratados. Los romanos también gustaron del símbolo y lo adoptaron para su justicia. Temis era la diosa griega de la justicia y la ley, y era conocida por su clarividencia. Su capacidad de prever el futuro le permitió convertirse en uno de los oráculos de Delfos, lo que a su vez la llevó a establecerse como la diosa de la justicia divina. Justitia era la diosa romana de la justicia y a menudo fue representada como equilibrando uniformemente ambas escalas y una espada, llevando al mismo tiempo una venda en los ojos. A veces se le retrata sosteniendo en la mano los faces, símbolos de la autoridad judicial, y en la otra, una llama o antorcha que simboliza la verdad. Entonces, para los griegos y los romanos, el símbolo de la justicia representaba el vínculo entre la ley natural y la ley racional. Incorpora la cultura de lo divino, el derecho inherente del individuo, la sociedad civil, las responsabilidades de las personas con la ley. Temis fue elevada como intermediaria entre la justicia divina y la justicia humana, representando los más altos estándares y virtudes de la humanidad. Llevando la balanza, una espada o un pergamino y a menudo con los ojos vendados. Conexión bíblica. La Biblia no menciona a Miguel pesando almas en una balanza. Sin embargo, sí se describe poéticamente a Dios mismo juzgando las actitudes y acciones de la gente usando la imagen de escalas de justicia. Un equilibrio justo y una balanza son del Señor. Todas las pesas en la bolsa son obra suya. Proverbios 16:11. También, en Mateo 16:27, Jesucristo dice que los ángeles lo acompañarán en el día del juicio final, cuando todas las personas que han vivido alguna vez recibirán consecuencias y recompensas de acuerdo a lo que eligieron hacer durante sus vidas. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según lo que haya hecho. La imagen actual del arcángel Miguel como pescador de las almas se deriva de sus celestiales oficios de abogado de los moribundos y consolador de almas, que se cree que comenzó en el arte egipcio y griego. Sabemos que es el arcángel Miguel quien acompaña a los fieles en su hora final y hasta el día de su juicio, intercediendo por los humanos ante Cristo. Al hacerlo, equilibra las buenas obras de nuestras vidas con las malas, personificadas por la balanza. Es en este contexto que su imagen puede ser encontrada en la pintura de los condenados, representando el día del juicio, y en innumerables iglesias alrededor del mundo. Símbolos de la fe. Las imágenes del arcángel Miguel pesando almas contienen un rico simbolismo sobre la fe de los creyentes que confían en Miguel para que les ayude a elegir el bien sobre el mal con sus actitudes y acciones en la vida.
Pero la composición estática del pesaje se vuelve dramática cuando el diablo aparece junto al arcángel Miguel y trata de arrebatarle el alma que se está pesando. Esta escena de pesaje, que inicialmente formaba parte de los ciclos del juicio final, se hizo autónoma y una de las imágenes más populares del arcángel Miguel. La fe y la devoción añadieron variantes como el cáliz o el cordero como contrapeso en el plato de la balanza, ambos símbolos de sacrificio de Cristo por la redención, o un rosario unido a la vara, símbolo de la fe en la intercesión de la Virgen María. Cuando vemos obras de arte que representan al arcángel Miguel pesando almas, puede que nos inspiren a orar por nuestras propias almas, pidiendo la ayuda de este arcángel para vivir fielmente cada día de la vida. Existe una oración muy poderosa que dice: reunirás las almas de los justos y de los malvados. Nos colocarás en tus grandes balanzas y sopesarás nuestras acciones. Si hemos sido cariñosos y amables, tomaremos la llave de nuestro cuello y abriremos las puertas del paraíso, y viviremos allí para siempre. Si hemos sido egoístas y crueles, será el arcángel Miguel, tú, quien nos desterrará, que me siente ligeramente en su balanza medidora, mi ángel guardián. Yo soy el documentalista. Y esto fue La Balanza de la Justicia.